Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Nuestro mayor desafío es estancar el proceso de caída libre en la actividad económica que ha llevado al aumento del desempleo y la pérdida del bienestar de la población. Michel Temer asumió la presidencia interina de Brasil por 180 días y nombró su nuevo tren ministerial. Verificación de firmas para la activación del revocatorio contra el presidente Maduro comenzará el 2 de junio. La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la ley de aumento de salario para los docentes. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, tengan muy buenas noches. Estas son las informaciones más destacadas del día. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, asumió hoy en lugar de Dilma Rousseff tras haber sido apartada de su cargo durante 180 días, luego de que el Senado decidiera abrir un juicio político en su contra. Durante su primer discurso, Temer manifestó que en su país se debe construir un nuevo gobierno para la salvación nacional y la recuperación de la economía para que la nación pueda salir de la grave crisis por la que transita. Brasil, amigos míos, vive hoy su peor crisis económica. Son 11 millones de desempleados que tenemos, una inflación de 2 dígitos. Un déficit de casi 100.000 millones de reales, unos 28.000 millones de dólares, una inflación grave, una situación caótica de la salud pública. Nuestro mayor desafío es estancar el proceso de caída libre en la actividad económica que ha llevado al aumento del desempleo y la pérdida del bienestar de la población. Para eso es imprescindible reconstruir los fundamentos de la economía brasileña. Tras haberse instaurado como presidente interino, Temer redujo la cantidad de ministerios de 32 a 24 para recortar los gastos públicos. De este modo juramentó a los nuevos ministros, todos del sexo masculino. En cuanto a la reacción de Dilma, denunció que el proceso en su contra es fraudulento y prometió pelear durante el juicio político. Recordemos que la mandataria es acusada de encubrir déficit presupuestario y engrosar las cuentas con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección de 2014. Temer inició su carrera política en 1983 cuando fue nombrado Procurador General del Estado de Sao Paulo para posteriormente asumir la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad. Integró la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1986 para luego ser elegido en 6 ocasiones diputado federal, llegando a ser 3 veces presidente de la Cámara de Diputados. Fue nuevamente candidato a la vicepresidencia de su país en las elecciones generales de Brasil del 2014 y resultó electo, prestando juramento el 1 de enero de 2015. El 29 de marzo de 2016, Temer decidió salir de la coalición gobernante de Dilma Rousseff, convirtiéndose en un acérrimo contrincante tras la divulgación de un audio donde Temer habla de cómo sería su gobierno una vez que Rousseff fuese destituida, lo que la mandataria, hoy separada de su cargo, calificó de traición. Luego de la separación de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, de su cargo, para someterla a un juicio político, las reacciones en el mundo no se hicieron esperar. La canciller venezolana Delcy Rodríguez atribuyó la destitución de Rousseff a los Estados Unidos y a la derecha internacional, que a su juicio busca ir contra del pueblo de Lula. Más temprano, la Cancillería emitió un comunicado que valora el acervo moral, la dignidad y la histórica capacidad de lucha de la presidenta Rousseff, y llama a los pueblos del mundo a estar alerta en defensa de la mandataria y democracia brasileña. El ALBA también hizo lo propio y anunció que celebrará manifestaciones en todas las embajadas de Brasil del mundo a favor de la primera presidenta mujer de ese país para rechazar lo que llamaron un golpe de Estado. La UNASUR, mediante su secretario general Ernesto Samper, espera que mejore la situación política de ese país, que a su juicio se traduce en una posible ingobernabilidad. Solicitó que a la presidenta le sea garantizado el derecho a la defensa como cualquier
cualquier ciudadano. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su confianza en las autoridades de Brasil, quienes a su juicio honrarán los procesos democráticos en marco del derecho y la Constitución. El presidente Nicolás Maduro calificó como un golpe de Estado contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la decisión del Senado brasilero de separarla de su cargo por 180 días. Hoy se consumó la primera fase de un golpe de Estado para acabar con una era de fuerzas y liderazgos populares, para dividir al Brasil. Yo llamo a los jefes de Estado, a las jefas de Estado, a los líderes, a las lideresas, a los movimientos sociales y políticos de todo el continente, a levantar una voz de dignidad, a levantar una voz de justicia. Lo que se está haciendo contra Dilma es un golpe de Estado profundamente injusto. Dilma Rousseff es una de las lideresas más honestas de este planeta Tierra. Así que Venezuela repudia, rechaza la canallada injusta que se ha hecho contra esta gran mujer brasilera. El primer mandatario nacional destacó que la próxima semana serán distribuidos a través de los CLAP productos de higiene, limpieza y medicamentos en diferentes comunidades del país. Asimismo, designó a Freddy Bernal como jefe del Centro de Control y Mando de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en todo el país. A partir de la próxima semana debemos empezar entonces ya a instalar 3 frentes de atención para el pueblo. El primero, el alimentario, que ya lo estamos atendiendo. El segundo, los artículos de higiene y limpieza. El tercer frente, todo lo que es medicamentos, fármacos e insumos médicos. Ahora estoy creando un fondo especial de los CLAP con 10.000 millones de bolívares para arrancar como fondo para inversión, movimiento. Hoy he designado al compañero Freddy Bernal como jefe del Centro de Control y Mando de los CLAP a nivel nacional. El jefe del Estado adelantó que mañana anunciará un conjunto de decisiones políticas para contrarrestar las amenazas contra su mandato. El Consejo Nacional Electoral informó hoy que el proceso de validación de las firmas que forman parte del 1% entregado por la oposición y requerido para la activación y realización del referendo revocatorio comenzará el próximo 2 de junio. En esa fase de validación de firmas, el elector deberá verificar con su huella la rúbrica en uno de los puntos que deberá disponer el Consejo Nacional Electoral en cada estado del país. Pero, entre tanto, la rectora principal del órgano comicial, Socorro Hernández, dio a conocer un cronograma técnico para la nueva fase de revisión de las firmas que comprende la digitación y digitalización de las mismas, cuyo proceso tendrá una duración de 16 días. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este momento? Ahorita se va a digitalizar todas las planillas que fueron entregadas. Posterior a la digitalización, nosotros vamos a pasar a otra etapa que es la digitación, que es simplemente transcribir los datos correspondientes a esa planilla. Y luego esa información es lo que va a constituir la base de datos contra la cual luego se van a verificar los electores. Con esa información ya validada es con lo que se va a hacer luego el proceso de verificación. Y después de que ocurran todos esos procesos es que podremos decir si efectivamente cumplieron o no cumplieron con el 1%. Por su parte, el rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, anunció que salvó su voto en el directorio de este jueves del órgano comicial por considerar que se debe establecer un cronograma integral que permita la validación de las firmas por cada elector a la par de la digitación y digitalización de estas. Precisamente por eso salvé mi voto, por considerar que el establecimiento de condiciones, de requisitos que no están claramente previstas en el reglamento, nos ponen en una situación de fragilidad. El establecimiento de la certidumbre del desarrollo del proceso parte por el conocimiento de cuáles son las fases y los tiempos que se van a estar transitando. En este caso, estos 30 días que señalaba que se cumple en esta fase de revisión, yo invito al pueblo venezolano a que revise la normativa, en particular el artículo 10, numeral 5, donde no se señala por ningún lado ese lapso.
Será este viernes cuando serán trasladadas hasta la sede del CNE en La Urbina las cajas con las planillas y firmas entregadas por la oposición venezolana para cumplir con el 1% para la activación y realización del referendo revocatorio. Entre tanto, el proceso de revisión de estas comenzará el próximo lunes. Desde la sede del Consejo Nacional Electoral, Cristal Chopite, Televen. Entre tanto, el representante de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos Caldera, rechazó luego de participar en una reunión con rectores suplentes del órgano comicial la nueva fase de revisión de las firmas entregadas por la oposición para dar cumplimiento al 1% para la activación y realización del referendo revocatorio y que comprende la digitación y digitalización de las planillas y rúbricas. Exigió al CNE la activación inmediata de la fase de validación. Para nosotros, no importa lo que digan ellos, lo importante es lo que está en el reglamento habla, consignada la firma, vienen 5 días continuos que se cumplieron, nosotros consignamos la firma el 2 de mayo y corrieron 5 días, se vencieron esos días el lunes de esta semana y estamos a la espera, está en mora el Consejo Nacional Electoral, se está violando el reglamento cuando no se han activado los 5 días hábiles conforme lo dejamos plenamente establecido en el acta que se levantó el día de hoy. La violación del reglamento y la exigencia que de una vez vayamos a la validación de firmas. Mientras que el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y dirigente de Primero Justicia, Tomás Guanipa, rechazó las declaraciones dadas por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Que si el señor Jorge Rodríguez hoy presentó una planilla que sea cierta, es simplemente porque se la robó como para poder tener una planilla del referéndum revocatorio. Y si no, es falsa. Y por cualquiera de las dos vías está cometiendo un delito, porque esas firmas y esas planillas están resguardadas por el Consejo Nacional Electoral y las tenemos nosotros en copia. Tanto Caldera como Guanipa le ratificaron a la población venezolana que actualmente los laxos sí dan para la realización en este 2016 del referendo revocatorio. Cristal Chopite, Televen. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que los testigos del PSUV en el CNE han constatado varias irregularidades en las firmas consignadas por la Mesa de la Unidad para solicitar la activación de la convocatoria del referéndum revocatorio. Una señora que nació en 1915, lamentablemente fallecida, firmó. Incongruencia entre nombre, apellido, cédula de identidad del firmante. Firmantes no inscritos en el registro electoral. Planilla sin nombre ni número de cédula, pero con huella. Planilla sin firma y sin huella, pero con nombre y cédula. El alcalde de Caracas calificó como violenta la movilización de la oposición celebrada este miércoles y aseguró que quienes adversan al gobierno nacional no tienen autorización para concentrarse este sábado en la avenida Casanova. Si están convocando hechos violentos en el municipio Libertador el próximo sábado, les volvemos a decir con todo respeto, no se vistan, que no van. No vamos a permitir actos de violencia en el municipio bolivariano Libertador. No lo vamos a permitir. Finalmente, Rodríguez exhortó a los rectores del CNE a que reaccionen ante las declaraciones emitidas por parte de la oposición, las cuales calificó de violentas. Marcos Colombo, Televen. Hoy fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el proyecto de ley de transmisiones simultáneas, publicidad oficial y medios públicos. La medida busca regular principalmente el uso de cadenas por parte del Ejecutivo Nacional. Las cadenas son usadas por este gobierno de manera abusiva, discrecional y arbitraria. No pueden ser de ninguna manera para transmitir mensajes llenos de odio, de insultos, de desconocimientos contra otros, que generen zozobra, intolerancia, ataques, amenazas y tampoco que sirvan para propaganda política electoral. La ley también contempla la evaluación de los mensajes de responsabilidad social y el uso de los medios en el sistema bolivariano de comunicación e información, asegurando que no son medios de propaganda a ningún gobierno, sino al servicio de los venezolanos. La sesión de este miércoles no contó con la presencia de los diputados del bloque oficialista. Se marcharon, ya que no se empezó a sesionar a las 10 de la mañana, como lo indicaba el orden del día. La semana pasada hicieron lo mismo y por lo tanto
al iniciar fuera de la hora reglamentaria, tiene una sesión que es totalmente ilegal e inexistente. También fue aprobada en primera discusión el proyecto de ley de protección al salario de los docentes. Proponen elevar los sueldos de maestros y profesores a 4 salarios mínimos, es decir, 60.000 bolívares aproximadamente. Hoy a Venezuela le hacen falta alrededor de 18.000 docentes más. Señores, hoy le presentamos una ley que dignifica, una ley que hace justicia, pero una ley que no es más que un primer paso para ese conjunto de leyes que promoveremos en materia de educación, para poner la educación en Venezuela no solo como vanguardia de este proceso de cambio, sino como una ley que promueva la educación como la primera del mundo. Al Palacio Federal Legislativo también acudieron este miércoles familiares de presos políticos y allegados a los detenidos por el caso de Tumeremo. Exigen la liberación de sus seres queridos, pues aseguran que son inocentes, así como la aprobación de la ley de amnistía. La bancada opositora reiteró la concentración que realizarán este sábado a partir de las 10 de la mañana al final de la avenida Casanova. Asimismo, el día de hoy fueron aprobadas en primera discusión 2 proyectos de ley. La primera, una que pretende incluir una cátedra de paz en la educación básica, y la otra, que el 17 de mayo se declare Día Nacional contra la Homofobia. Carolina Bigot, Televen. Diputados de la bancada opositora acudieron ante el Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso de amparo en el cual exigen la liberación de los parlamentarios Renzo Prieto, Rospit Mantilla y Gilberto Soto, quienes se encuentran detenidos en el SEBIN. No existe ninguna normativa, no existe ninguna razón por las cuales estos diputados no se les permita incorporarse y ser la voz de los electores que ellos representan, porque queremos decir que no solo los derechos de los diputados están siendo violentados, sino a su vez también de las personas que eligieron a estos representantes para que pudieran velar por los intereses. El diputado Winston Flores anunció que la parlamentaria Gaby Arellano comenzó una huelga de hambre para exigir la liberación de todos los presos políticos en el país. Estamos exigiendo y apoyando esta huelga de hambre de Gaby Arellano. No vamos a permitir más que este TCJ inconstitucional viole los derechos de los diputados, porque en apenas todas las leyes que esta Asamblea Nacional ha tratado de difundir, todas han sido declaradas inconstitucionales. También un grupo de jóvenes militantes de Voluntad Popular se concentró frente a la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir la libertad de los legisladores. La Federación Venezolana de Maestros denunció atropellos y violencia en contra del gremio, que exige sus reivindicaciones salariales y laborales. Luego de una asamblea el pasado martes 3 de mayo, que se había pospuesto 3 veces con el gobierno del Distrito Capital, los maestros denunciaron haber sido golpeados cuando realizaban las denuncias, esto en los alrededores de la Plaza Bolívar. Fueron agredidos por una cuerda de malandro, porque no tienen otro nombre, malandro, donde le cayeron al golpe a las mujeres. Exigen respuestas al sueldo que no ha sido aumentado pese al anuncio realizado por el Ejecutivo en el mes de marzo. Tampoco se les habla del que corresponde en junio. Exigen respuestas a la inseguridad en las escuelas que quedan en los barrios y respuestas a la mala alimentación de los niños, además de que se reconozcan los reposos del IPASME. Los agredidos realizaron las denuncias formales ante la Policía Científica. Ante la mirada de la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana estaba en las instalaciones, no hicieron nada, me arrastraron hasta dentro de las instalaciones del gobierno del Distrito Capital, donde fue robado mi bolso con mis pertenencias, o sea, me quitaron 2 celulares, todos mis documentos de identidad, y fue golpeado salvajemente. Primero que nada, soy mujer y fui agredida por hombres, me dieron patadas en la cara, en todo el cuerpo. Solo le pedí a Dios que me salvara ese día. No por esto voy a dejar de luchar. Le quiero decir a todas las personas que me agredieron que estoy viva y que seguiré en la lucha. Que no me van a hacer callar por nada, porque yo soy mujer. Hicieron un llamado al vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, maestro, quien fue firmante en las 5 contrataciones colectivas del Magisterio Distrital. Margarita Toledo, Televen. Trabajadores de Cervecería Polar, en compañía de franquiciados y clientes, reclamaron al gobierno nacional aprobar los dólares para importar materia prima, tal y como lo hizo con otras productoras de cerveza y malta.
exigimos que por favor nos den la opción a entrar al DICOM. Somos venezolanos igual que los de las competencias y a ellos sí, porque a nosotros no, si tenemos el derecho a trabajar igual que ellos. No puede haber discriminación, no puede ser que a unos se les esté dando y a otros no. 22 días tienes ya paralizada la planta de Cervecería Polar en Caracas. Desde el cese de las operaciones también fueron suspendidos sus trabajadores, así como los ingresos de quienes participan en todo el proceso de distribución y comercialización hasta los consumidores. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un grupo de trabajadores, estamos hablando de miles y miles de familias en toda Venezuela que trabajan día a día para producir riqueza en Venezuela. La competencia va a ser muy difícil que ellos puedan abastecer un mercado donde ellos ni siquiera tienen la estructura y ellos están incluso preocupados porque va a ser una demanda muy fuerte y mire, a pesar que hay otros licores, otras cosas, el poder adquisitivo de las personas es muy bajo y optan ahorita por lo más económico. Venimos a hacerle un llamado de atención al gobierno y a solidarizarnos con todos los compañeros y trabajadores de Empresa Polar. Yo soy beneficiario de los programas comunitarios que esta empresa emprende anualmente y que siempre está constante con las comunidades en su crecimiento y su apoyo. Señores del gobierno, no le sigan prohibiendo el derecho a los trabajadores de Polar, pero tampoco le nieguen el derecho a los venezolanos a la alimentación. Destruir a Empresas Polar y negarle su materia prima es negarle la comida a los venezolanos. Los trabajadores de Cervecería Polar, así como los clientes y franquiciados, aseguran que se mantendrán manifestando para reclamar al gobierno nacional la asignación de las divisas necesarias para importar la materia prima que les permita reactivar sus operaciones y también para rechazar las agresiones contra esta empresa. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Trabajadores de Empresas Polar en el Zulia, junto a sus familiares, nuevamente exigieron materia prima para producir. Somos los que transportamos el producto terminado hacia las agencias. Son 28 agencias de Occidente, Centro Occidente y Andes que nos estamos quedando sin trabajo. Hablar de 10.000 empleos en peligro es mucho, sobre todo si otros dependen indirectamente de la empresa. Si se contabilizan ellos, serían más de 300.000 personas, sin incluir a las familias que basan sus economías en los productos que esta empresa genera en sus plantas. Necesidad de que no hay materia prima, y si no hay materia prima, ¿cómo producimos? ¿Cómo trabajamos? Y esa es la realidad no es que la empresa se está paralizando por gusto del trabajador o por gusto del empresario, sino por falta de materia prima. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Fallece niño de 5 años luego de un ataque con granada en el 23 de enero. En breve, los detalles. Estás viendo el noticiero. Fue detenido un sujeto que se dedicaba al hurto de insumos médicos en el estado de Anzoátegui. El delincuente ingresaba en horas nocturnas a las empresas, violando los sistemas de seguridad para sustraer la mercancía. En el procedimiento, autoridades incautaron cajas de material médico que no presentaban documentación legal. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la entidad. 3 bomberos del estado Miranda fueron condenados a 5 años de cárcel tras admitir la responsabilidad en el traslado de piezas de carros desvalijados en una ambulancia de la gobernación de la entidad. Los sujetos fueron aprehendidos por efectivos de la Guardia Nacional en marzo de 2015 en la Carretera Nacional de Oriente. Permanecerán recluidos en la sede del SEBIN en el Helicoide hasta tanto un tribunal de ejecución determine la forma de cumplimiento de la pena. Un niño de 5 años falleció producto de un ataque con granada en el sector de El Observatorio en el 23 de enero aquí en Caracas. El hecho se registró cuando funcionarios del 6CPC perseguían a un grupo de integrantes de la banda del Macuá, quienes lanzaron una granada en contra de los efectivos policiales. La onda expansiva de la granada terminó quitándole la vida al pequeño de tan solo 5 años cuando salía de la guardería en compañía de su mamá. En este hecho, otra niña de 3 años también resultó herida, así como otras 3 personas y 2 funcionarios del 6CPC. El Ministerio Público comisionó al fiscal 121 del área metropolitana de Caracas para que investigue esta situación.
investigación. En otro caso fue asesinado un funcionario de la policía del municipio Baruta. Luis Villasmil recibió múltiples impactos de bala por la espalda cuando una pareja de motorizados pretendía robarle su arma de reglamento. Al percatarse de que no la tenía, dejaron el cadáver en el sitio. Esto sucedió en las minas de Baruta, muy cerca de la casa de la víctima. Se pudo conocer que el oficial agregado Luis Villasmil era escolta del alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blight. Marcos Colombo, Televen. Fue acusada Francisca Urimar Vázquez, quien sería responsable en el homicidio de su hijo de 2 meses, al dejarlo abandonado debajo de un puente, a orillas de un torrente de aguas servidas en la avenida Comercio de Guatire, Estado Miranda. La mujer es imputada por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración en la persona de su descendiente y trato cruel. Se mantendrá privada de libertad en el Instituto Nacional de Orientación Femenina en Los Teques. En Anzoátegui, cuerpos de seguridad investigan grupos dedicados a robar y comprar sangre humana para posteriormente revenderla a familiares de personas enfermas. Se colocan en los centros de salud, en los hospitales, en donde las personas en algunas oportunidades están donando sangre, llegan allí a presionar a las personas para que le vendan la sangre y posteriormente revenderla a un precio mucho mayor. Una presión de los delincuentes, de narcotraficantes, de asesinos, de ladrones, de personas inescrupulosas. Las declaraciones fueron dadas en una asamblea con fiscales de la SUNDE, donde el gobernador de Anzoátegui desmintió la detención de 300 presuntos bachaqueros, informando que fueron solo 5 las personas detenidas por su presunta vinculación a estas mafias, que colocan sellos a quienes se encuentran en los sitios donde se venden alimentos para la venta de cupos. Además informaron que será reforzada la presencia de los cuerpos policiales en los diferentes locales comerciales donde se expenden productos de primera necesidad para evitar irregularidades como la compra y venta de cupos en las colas. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Diputados a la Asamblea Nacional por Anzoátegui denuncian el aumento de la escasez de productos básicos en la entidad. En breve, los detalles. Germán García necesita con carácter de urgencia Copodex o Kepra de 500 o 1000 miligramos. Si desea colaborar, a favor, comuníquese al 0414-140-4938. Gracias. Estás viendo el noticiero. Diputados a la Asamblea Nacional por Anzoátegui denuncian el aumento de la escasez de productos básicos en los municipios de la entidad. Fórmulas lácteas y alimentos infantiles son, según los parlamentarios, los más difíciles de conseguir. En Venezuela teníamos una máxima: el niño venezolano nacía con una arepa bajo el brazo. Ahora el niño venezolano nace con la palabra crisis tatuada en la frente, porque en Venezuela lo que estamos pasando son calamidades. Las declaraciones fueron dadas en una protesta de la juventud de la Mesa de la Unidad frente al poder electoral en la faja petrolífera del Orinoco, en solicitud a que se respeten los tiempos establecidos para la realización del referéndum revocatorio presidencial. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En el estado Nueva Esparta, el Poder Judicial inició el operativo de agilización de causas para bajar el hacinamiento de detenidos en la sede del CICPC y otras bases policiales. Según informó el presidente del Circuito Judicial Penal de la entidad, Jaime Núñez, tras la intervención y desalojo del penal de San Antonio, las bases policiales han presentado una sobrepoblación de privados de libertad, por lo que buscan agilizar el proceso administrativo y así descongestionar las instalaciones en las que se encuentran. Esto implica una situación algo irregular para la instalación en la cual se encuentran, toda vez que en este caso no tienen capacidad para ni siquiera mantener privada de libertad a una sola persona. Tenemos 62 personas. En total vamos a tener una cifra aproximada a los 150 personas, entre todas las bases policiales. Núñez destacó que las personas penadas deberán ser trasladadas a un centro penitenciario en tierra firme. Vamos a entrevistarlos a todos, vamos a de alguna manera revisar su situación procesal y quienes tengan que salir de acá saldrán. Todo esto en coordinación
con el Ministerio de Servicios Penitenciarios, la Defensa Pública, el Ministerio Público e incluso la Defensa Privada también. Este operativo se extenderá hasta la próxima semana. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Al menos 5 protestas se registraron en distintos puntos de Maracaibo. La mayoría tenía un denominador común: empleados pidiendo sueldos justos y nuevos contratos colectivos. Fueron 5 protestas, 2 al oeste de Maracaibo por servicios públicos y 3 al sur, centro y norte de la capital zuliana. Empleados de la Universidad del Zulia, petroleros y gobernación protestaron. Los enfermeros, al igual que el resto, exigieron sueldos justos. También insumos médicos, ya que no hay ni algodón en las emergencias, aseguran. Baños operativos, porque los baños generalmente en todos los establecimientos de salud están dañados. No tenemos camillas, no tenemos colchones en buenas condiciones. Se acostaron en la calle que pasa frente a la gobernación esperando respuestas. Solo llegó la Guardia Nacional, quienes los dejaron manifestar. También los empleados de luz, petroleros y de la gobernación coincidieron en otra cosa: en la respuesta nula de sus autoridades respectivas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, señaló que los homicidios disminuyeron 31% en comparación con el mes de abril del año 2008. Al mismo tiempo, indicó que se registraron 41 muertes violentas en la localidad, 10 menos que el año pasado. Decir lo que son las cifras en materia de violencia en el municipio. En el mes de abril del año 2016 tuvimos una rebaja del 31%, menos 31% del mes de abril del año 2008. ¿Por qué siempre comparamos con el año 2008? Porque fue el último año de la gestión anterior. Por otro lado, con el propósito de buscar mejoras para los efectivos de Polisucre, la alcaldía inauguró un centro de diagnóstico de salud que funcionará de manera exclusiva para los empleados de este cuerpo de seguridad. ¿Por qué cayeron las importaciones? ¿Qué pasa con la producción petrolera? ¿Por qué el gobierno no devuelve helicóptero a Polar? Quinto Día lo informa en su edición, que ya está en todo el país y que incluye documentos sobre lavado de dólares en Panamá y Venezuela y las preguntas y respuestas sobre cédula electrónica y nuevas medidas para los pasaportes. Imputan por supuesto cohecho a la expresidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner. En breve, el panorama internacional. Estás viendo el noticiero. El juicio de los 2 venezolanos acusados por tráfico de 800 kilos de droga en Estados Unidos podría llevarse a cabo el próximo 7 de noviembre tras una proposición de la Fiscalía de Nueva York. Los venezolanos Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores comparecieron hoy ante un tribunal donde aceptaron continuar con sus actuales abogados. Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses explicaron que existe un posible conflicto de intereses en el caso, porque los acusados son defendidos por diferentes firmas que estarían siendo pagadas por una tercera persona, lo que podría ser objeto de una indeseada influencia externa. El calendario para el proceso legal será tentativo hasta tanto sean presentadas las pruebas antes del 1 de julio. Un fiscal argentino imputó por supuesto cohecho a la expresidenta Cristina Fernández, a su hijo Máximo Kirchner, al detenido empresario Lázaro Báez y a Cristóbal López, en la causa que investiga la sociedad Los Sauces, perteneciente a la familia de la exmandataria. Según la denuncia, la expresidenta recibía dinero mediante un acuerdo que tenía con la sociedad Los Sauces, que alquilaba sus propiedades a empresarios beneficiarios de obras públicas construidas durante las presidencias del fallecido Néstor Kirchner y de su esposa Cristina. El Papa Francisco autorizó la creación de una comisión que estudie la posibilidad de que las mujeres puedan volver a ser diaconisas en la Iglesia, tal y como lo fueron en el pasado. La propuesta del Papa fue hecha durante un encuentro en el Aula Paulo VI del Vaticano con 900 líderes de congregaciones religiosas femeninas de todo el mundo. Los negociadores del gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron hoy en La Habana un mecanismo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.
El acuerdo de paz tendrá la consideración de acuerdo especial y pasará a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad colombiano. Una niña de 5 años murió luego de dispararse accidentalmente con un arma que encontró bajo una almohada en la casa de su abuela al noreste de Detroit. La pequeña fue llevada al hospital por la policía local, donde fue declarada sin vida. Autoridades informaron que otros 2 niños se encontraban en el lugar del accidente. 16 yihadistas muertos, entre ellos un alto responsable del Frente al-Nusra, rama siria de Al-Qaeda, fue el saldo que dejó una serie de bombardeos aéreos que golpearon un aeropuerto militar en el noroeste de Siria, zona que el grupo terrorista controla desde el pasado septiembre. La Fundación de la Universidad Central de Venezuela logró una alianza con los equipos Caracas Fútbol Club y Deportivo La Guaira con la finalidad de recuperar las instalaciones del Estadio Olímpico de la UCB. Para nosotros es fundamental que en los próximos 3-4 meses el estadio universitario tenga una nueva cara. Para nosotros es fundamental que la selección nacional venezolana en un mediano plazo venga a disputar partidos y los caraqueños disfrutemos de la selección, cosa que no hacemos ya desde hace mucho tiempo. Enfatizó que al finalizar la remodelación del Olímpico será utilizado únicamente para juegos oficiales, mientras que para los entrenamientos de los equipos se asignará la cancha de Sierra Maestra, a la que también le realizarán arreglos importantes. El número 2 del ranking mundial, Roger Federer, quedó eliminado en los octavos de final del torneo Masters 1000 de tenis por el joven austríaco Dominic Thiem. El experimentado tenista de 34 años salió derrotado por 7-6 y 6-4 y aseguró que presenta dolencias en la espalda, lo que pone en duda su participación en el Roland Garros, que se efectuará en 2 semanas. En la próxima parte, lo actual. Ya volvemos. Estás viendo el noticiero. Comenzamos con una lamentable noticia, y es que en horas de la madrugada de este miércoles falleció el actor venezolano Eric Noriega en el hospital Lídice, ubicado en la parroquia La Pastora. La noticia se conoció a través de las redes sociales. Sin embargo, la causa de su muerte no ha sido revelada. Hasta el momento solo se sabe que el año pasado el artista había revelado que tuvo problemas de adicción con el alcohol. Noriega fue conocido por muchos papeles en el mundo actoral. Uno de los recordados por los televidentes criollos fue la interpretación del mayordomo de la novela Mi Gorda Bella. Paz a su alma. Y ahora cambiamos radicalmente de tema, pero seguimos en nuestro país. Y es que la bomba sexy de Venezuela, Diosa Canales, y su esposo José Roberto Rojas, mejor conocido como El Sigiloso, fueron trasladados la mañana de este jueves al Palacio de Justicia en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, donde serán presentados ante la Fiscalía por violencia de género. Los esposos llegaron a la casa de Solange Ramona Romero, madre del Sigiloso, y suegra de Canales, molestos, y él agredió a su hermanita porque le botó un frasco de pastillas. La mamá se metió en la pelea porque el hombre tenía ahorcada a la niña y Diosa la golpeó en un ojo dejándola aturdida. La señora los denunció en el 6 CPC de las Acacias del Estado Carabobo y ambos fueron detenidos. Serán presentados hoy en tribunales. Y seguimos con más información para nuestro país, y es que ayer el Dodgers Stadium, Chino y Nacho tuvieron el privilegio de hacer el lanzamiento de la primera pelota del partido entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Mets de Nueva York, siendo así los únicos venezolanos en lograr dicha acción en ese estadio. También de la mano de su manager Pablo Villalobos y su personal manager Leonardo Herrera, quienes pudieron compartir este gran momento con los peloteros de las grandes ligas. Como dato curioso, les cuento que su nuevo sencillo promocional, Andas en mi cabeza, y su video ya cuentan con más de 50 millones de views en YouTube y además estaba proyectado en las pantallas del estadio.
Y seguimos hablando del dúo venezolano Chino y Nacho, y es que estarán en nuestro país realizando una gira de conciertos que no se pueden perder por varias ciudades, que incluyen Maracaibo, Lecherías, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Caracas. Pero esto no es todo, porque el talentoso dueto de la música urbana acaban de publicar una imagen donde anuncian que están nominados en los premios Juventud en la categoría Artista Tropical y Lo Toco Todo por su disco Radio Universo. Entre otras notas curiosas, tras el anuncio de Pokémon Sun y Pokémon Moon el pasado mes de febrero, la franquicia del juego ya ha dejado ver nuevos detalles. El adelanto refleja que la fecha de llegada será el 18 de noviembre, pero lo más interesante del video son los monstruos iniciales que podremos elegir. Uno de ellos es Rowlet, quien pertenece al tipo de planta volador. Lithium, del tipo fuego, el cual cuenta con un pelaje inflamable que le ayudará a realizar ataques. Y Poplio, el cual tiene la habilidad de atacar con agua. En el tráiler también vemos a la región que se explorará, la cual lleva por nombre Aloha, precisamente por su influencia con la isla de Hawái, además de una pista de los Pokémon legendarios. Ahora nos trasladamos al séptimo arte, y es que The Goods, la nueva película de Adam Wingard, ya cuenta con un nuevo adelanto. La cinta nos contará la historia de un grupo de universitarios que deciden ir a acampar. No tardaron en descubrir que ahí hay alguien más. Simon Barrett es el encargado de dar forma a un relato que Lion Gates está vendiendo como una de las películas más escalofriantes de la historia y que saldrá a la luz el próximo 16 de septiembre. El nuevo trabajo de Kevin Smith, Yoga Hosser, es un spin-off de Talks, una extraña cinta de terror que tendrá nuevamente en su elenco a Johnny Depp, Harley Quinn Smith, hija del director, y Lily Rose Depp, hija del afamado actor, protagonizan la comedia de espanto que se basa en una leyenda urbana canadiense donde dos amigas llamadas Colleen trabajan después de clases en un pequeño establecimiento, pero un antiguo mal que habita en la tienda sale a la luz y amenaza su gran fiesta de graduación. Es aquí donde Depp comparte escenas con su hija como el legendario Guy Lapointe, que llegará a las salas de cine en el mes de julio. Y mi querida Venezuela, con esto finalizamos las informaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad con más de lo actual. Amigos, llegamos al final de esta emisión de El Noticiero, felicitando a nuestra compañera Madeleine González en su cumpleaños. Muchas bendiciones para ti, Madeleine. Tengan todos ustedes buenas noches. Buenas noches. El día, el momento, en la vida todo tiene un premio, todo el mundo celebra lo bueno, en más que este día pa' cantar mi canción. Saca la tristeza pa' allá.